Buenos días, muchas gracias por la invitación. Soy Cintia Silva, asociada del Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer de EMUS. Y en principio nosotras presentamos nuestro saludo y agradecimiento por la invitación y el trabajo que ha presentado Wilson y su equipo. Consideramos que constituye la constatación de una serie de líneas que ya se han venido develando a partir de estudios, como se ha mencionado antes, y estudios también más recientes, como el de la Defensoría del Pueblo, ¿no?, del estudio de expedientes judiciales de feminicidio íntimo 2012-2015. En ese informe también se pone énfasis en la necesidad de una base de datos unificada, ¿no?, además a partir de una serie de recomendaciones de instancias internacionales de protección de derechos humanos que ya han partido de esa necesidad urgente. Por otro lado, podemos advertir que el informe nos da también fundamento para insistir en la necesidad de una serie de mecanismos e instrumentos que ya están pues previstos por la ley 30364 que acaba de ser mencionada, como por ejemplo, para el tema del registro unificado está el registro de casos, el registro de violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar. Para políticas públicas está el observatorio de instrumento también de la misma ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poner en práctica e implementar estos mecanismos? Pues que ya se active de una vez por todas la comisión de alto nivel que también ha previsto la propia ley, ¿no? Necesitamos sentar a los sectores para que no solo se comprometan, sino también emprendan las acciones que corresponden para pues llegar a implementar estos instrumentos. Tenemos también, se ha aludido a la ficha de valoración, a lo que nosotros entendemos es la ficha de valoración del riesgo, ¿no?, que debe ser operada, que debe ser llenada por autoridades que reciben la denuncia, que tienen competencia para investigar y para sancionar, para emitir medidas de protección, por ejemplo, ¿no? Efectivamente se necesita que sea una ficha de valoración del riesgo que responda a la realidad desde el campo y no solamente desde pues las zonas urbanas, sino también las zonas rurales, ¿no? Es una ficha de valoración del riesgo actualmente totalmente divorciada de la realidad en las zonas rurales. Luego, respecto de la tentativa de feminicidio, sí es un problema que preocupa bastante y una de las evidencias es de la problemática que conlleva es el caso Arlet Contreras, ¿no? Una mujer que ha sido pues casi asesinada, ha sufrido ataque feminicida, ataque sexual, ¿no?, de parte del señor Adriano Pozo, y por una incorrecta calificación de los hechos, pues este caso ha terminado en impunidad, ¿no? Hay una necesidad allí, hacemos un llamado al despacho de los congresistas presentes para que pues haya una labor de fiscalización respecto a la aplicación del tipo penal de feminicidio en el grado de tentativa, porque efectivamente ya hay una serie de características que nos pueden llevar a detectar e identificar este tipo de casos y calificarlos correctamente. Luego también es necesario llegar a implementar todas las políticas públicas que se orienten a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género con presupuesto. Y de allí viene el llamado también de que en la comisión temática de presupuesto se haga un énfasis, porque se necesita, como se ha dicho, presupuesto para la capacitación, para solamente la difusión de la norma. Lamentablemente la ley 30364, que ayudaría a enfrentar esta problemática, no ha sido no es del todo conocida a nivel nacional. Entonces es necesario que con
pues con voluntad política, presupuesto, se pueda llevar a cabo un conocimiento generalizado, por lo menos de las autoridades, que de manera efectiva emprendan acciones como por ejemplo la que se mencionó respecto de la detección de los casos de alto riesgo, ¿no? Ya hay un modelo que el Ministerio Público en su Observatorio de la Criminalidad en articulación con su programa de víctimas y testigos hicieron del seguimiento de víctimas que han recibido medidas de protección y que habían denunciado en varias ocasiones. O sea, no esperan a que la víctima regrese a denunciar o reporte que su medida de protección está siendo incumplida, sino que son ellos los que visitan periódicamente, ¿no? Más allá de lo que como digo, la víctima vuelva a pedir auxilio, ¿no? Están pendientes de cuál es la situación de las víctimas y han logrado pues poner a salvo de manera efectiva a muchas de ellas. Muchas gracias. Charo. Ok, muchas gracias al congresista Alberto Belaunde por la gentil invitación. Bueno, mi nombre es Rosario Zacieta y ahora llego aquí como asesora del despacho ministerial del MININTER en estos temas. Yo quiero en primer lugar agradecer que existan profesionales de la talla de Wilson Hernández que se preocupe por estos temas y que brinde toda su capacidad y prestigio profesional a hacer lo que muchos quizás no podemos. Así que desde ya yo estoy inmensamente agradecida, Wilson, por este aporte. Cuando habla sobre la evaluación del riesgo y las determinantes del feminicidio, creo que tenemos que empezar, como decía mi papá, hay que empezar por el principio, y si se puede un poquito más atrás. Porque el tema de seguridad ciudadana es un chip y una mirada completamente diferente a lo que se ha venido siempre teniendo. La seguridad ciudadana se entiende de la puerta de la casa hacia afuera. Sin embargo, este chip que empieza ya a internalizarse en la Policía Nacional del Perú es entender que la seguridad ciudadana, con esta mirada de mujer, es de la puerta de la casa para adentro, porque allí es donde te matan, allí es donde te lesiona el que supuestamente te quiere. Entonces, arrancando por ese cambio de chip, nos ayudaría muchísimo a empezar a entender lo demás. Bueno, quiero hacer algunas anotaciones. Creo que estamos nosotros en un momento que la mujer, digamos, en términos de surf, digamos, estamos en la tercera ola. La primera fue la reivindicación de nuestros derechos para poder votar. La segunda fue nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y hoy día la mujer está corriéndose esta ola de la mujer en la economía. Y esto, digamos, fue entendido desde hace algún tiempecito, y por eso es que generé, y a Dios gracias, es un instrumento importantísimo en la construcción de temas presupuestales. Soy autora de la Ley de Análisis de Género en el presupuesto nacional. En consecuencia, todos los ministros, todas las carteras están obligadas a tener parte de su presupuesto en temas de mujer. Entonces, dirán, ¿pero todas? Sí, todas, incluyendo, por ejemplo, transportes, ¿no? Recuerdo en esa época se me acercó la ministra de Transportes, era Zavala, Verónica, y me dice, Charo, yo soy ministra de Transportes, ¿cómo voy a hacer que en el Ministerio de Transportes pueda yo aportar presupuestalmente? Le digo, fácil. Le digo, tú lo que haces es invertir un poco de tu presupuesto en limpiar las trochas carrozables que están dirigidas al colegio. Entonces la madre de campo ve que su hija va al colegio sin ningún problema, porque cuando sienten el peligro de la violación no van al colegio. Por eso es que la deserción de las mujeres, de las niñas en el campo, es independientemente del trabajo doméstico no remunerado.
Entonces, ya hay una obligación de los pliegos a tener este análisis de género. Y por otro lado, también el tema de los barrios seguros, que en el año pasado han sido 23 y este año piensan empezar con 30, realmente es una incursión en los barrios calientes, en los más calientes, para hacer un enfoque, digamos, total, ¿no? Es decir, cultural, legal. Quien te habla ha estado yendo a Trujillo, a Nueva Esperanza, a Florencia de Mora y al Porvenir, a brindarle a las madres nociones básicas de derecho de las mujeres y cómo funciona esta denuncia de violencia. El concepto de la comisaría es importante. Desde una mirada del Ministerio del Interior se entiende que las comisarías son las postas de la justicia. Es decir, cuando uno está con algún problema, digamos, tu niño tiene diarrea o tiene fiebre, tú no piensas, sino dices, me lo llevo a la posta. Cuando tú tienes un conflicto, una controversia, algo que realmente te preocupe, tú vas a la comisaría, ¿no? Tú no te preocupas qué juzgado está de turno, cuál es la fiscalía que está, tú vas a la estación policial. Y en ese entendido, la sensibilización al personal policial se está efectuando. Hay capacitaciones dentro de las escuelas de oficiales y de suboficiales para que desde la entrada el personal de puerta tenga un vocabulario adecuado, en vez de decir a dónde se dirige, que te digan en qué lo puede ayudar. O sea, es decir, abrir los caminos para que las mujeres puedan entrar y ser atendidas. Pero adicionalmente, si a estas comisarías se les añade un centro de emergencia mujer, quizás tu estadística en los próximos años pueda cambiar. ¿Por qué? Porque una mujer que entra a una estación policial que no tiene centro de emergencia mujer, porque hasta ahora, hasta el 2017 hay 50 y este año se pretende tener 50 más, una mujer que llega a la comisaría y le dan la boleta para que vaya a hacer su examen psicológico, demora 25 días, 30 días, 2 meses, entre el momento que ocurre el hecho al momento que el Ministerio Público tiene un cupo para poder hacer un examen psicológico. Entonces, realmente es terrible que una mujer que en febrero denuncia sea recién en abril cuando el psicólogo le dé el cupo. Esto se está amenguando con la participación de los centros de emergencia mujer en las comisarías. Son 50. Es una gota quizá, pero son 50 que hay. Entonces, este es un tema donde el centro de emergencia mujer, consistente en un psicólogo, en un abogado y un asistente social, sobre todo en abuso de menores, es importante. Pero vamos un poco a lo que dice Yuri Cutipé, el director ejecutivo del tema de salud mental. Y eso creo que deberían, no sé, los congresistas, sería fabuloso que ustedes pudieran hacer hacer lo indecible para que esto se solucione. Creo que se necesita un ejército masivo de psicólogos y de psiquiatras. Si tenemos en cuenta que hay 800 psiquiatras en el país y que de esos 800, 600 están en Lima y 200 repartidos en toda la República, pero si solamente sabemos que de esos 800 psiquiatras solamente 10 hablan quechua, ¿de qué estamos hablando? De salud mental. ¿Cómo una mujer quechohablante va a poder transmitir su pena, su depresión, su ansiedad, su angustia a un profesional psiquiatra que no conoce su idioma materno? Entonces, ¿será que el Ministerio de Salud pueda proporcionar, incentivar, conversar con las universidades para que haya una explosión
porque sí se necesita. Yo creo que se necesita una explosión de egresados de psiquiatría y de psicología. No se está tomando en cuenta que la salud mental está teniendo niveles de los de diabetes. Son como 2,5 millones de diabéticos. Y esto evidentemente le hace una gran yaya al presupuesto nacional. Mujeres con depresión, producto de esta violencia, rinden menos en el trabajo. Y por supuesto, la vida de las mujeres no es fácil. Si en tu casa te dicen que no vales nada, si en tu casa te dicen que hasta las 12 del día nada más piensas, si en tu propia casa te sientes amenazada, ¿cómo vas a poder lograr una mejoría profesional? En fin, creo que la participación del Estado a través del Ejecutivo con partidas presupuestales, sobre todo el Ministerio de Vivienda, que pueda destinar dinero para la construcción de lo que yo llamaría no casas refugio. A mí, yo eso de las casas refugio, a mí el nombre no me gusta. Creo que sería bueno algo así como las casas de la libertad. Es decir, un tema de libertad, donde tú puedas llegar a las 2 de la mañana con tus 2 hijos y decir estoy en esta violencia extrema y tener un lugar, las casas de la libertad, donde tú puedas llegar y el Estado te acoja y te diga, bueno, ¿dónde vives tú? Yo vivo en Amazonas, correcto, tienes 2, 3 días, acá puedes llamar por teléfono, vamos viendo con la asistenta social. Eso es lo que creo debería de ocurrir con el tema de violencia extrema. Por otro lado, el tema de políticas públicas con respecto a los barrios seguros sí son importantes. El Registro Nacional de Agresores lo vine yo pidiendo, implorando será 2 años y medio, 3 años, porque creo que el agresor, su gran fuente es el anonimato. Es allí donde él se refugia. Y en la impunidad, lógicamente. Entonces nosotros dijimos, hay que hacer un registro, el RENA le puse yo, Registro Nacional de Agresores. Ya existe una ley. La publicación, digamos, el Ministerio Público tiene que hacer este registro y creo que lo ha hecho, pero ¿de qué sirve si es a nivel privado? La idea era que el Registro Nacional de Agresores sea público, es decir, la mamá que trabaja y necesita que una persona entre a su casa para enseñarle a su hija a matemáticas, solamente bastaría poner el nombre en la computadora y decir, bueno, aquí está sido denunciado en la comisaría de tal por violencia sexual. O tiene una acusación fiscal por actos indecorosos. Entonces la madre decide si ese señor va a entrar a su casa como profesor de matemáticas. Entonces hay que hacer este tema de el Registro Nacional de Agresores, que ya hay una ley, que por fin hay una ley, que el Ministerio Público lo tiene, hacerlo público, señores congresistas. Creo que es importantísimo ese punto. Y en otro punto que creo que puede hacerse, digamos, en los próximos meses, es lograr un protocolo en los centros de salud, de tal manera que cuando un miembro de la Policía Nacional vea que llega una mujer con síntomas de violencia, no solamente los médicos, sino un policía, trate ese caso exactamente igual como un hombre baleado. Porque cuando llega un hombre baleado, inmediatamente el policía llama. Vamos a gestionar este tema de que el tema de una mujer violentada, violada o golpeada pueda ser tratado exactamente con el mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Congresista González. Alberto, muchísimas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos González, estoy para servirlos. Muchísimas gracias, la verdad que estoy aprendiendo muchísimo de ustedes, pero me sumo a la felicitación a Wilson y a todo el equipo que ha trabajado este informe. Realmente coincidimos, me sumo al grupo de que sueña en parar esto realmente. Hay que hacer algo, no podemos estar de brazos cruzados.
El tiempo es corto, así que voy a ir de frente a mencionar algunas cosas que he tomado nota aquí. Y prometo leer este voluminoso informe del tema de determinantes y evaluación de riesgo en el tema de feminicidio. Creo que Charo ha descrito muy bien, si me permites, Charo, porque te conozco más como Charo, brillantemente la realidad, ¿no? Pero un punto importante para mí ha sido, como muy bien lo mencionaba el doctor Hernández, es que nadie está mirando al agresor. Coincido con usted, señorita Cecilia. Creo que, como muestran las cifras, la realidad peruana necesita políticas públicas en salud mental. Eso es determinante, eso he estado viniendo conversando yo con mi equipo. Y quería decirles que hace un par de semanas tuve la oportunidad de estar en la Corte de Maryland, y en un tema conversé con un antropólogo sobre las determinantes de la causa de la violencia en el Perú. Y bueno, sería muy extenso decirles, pero decía que este es un tema, como muy bien alguno de ustedes lo explicó, es un tema cultural y es un tema social, es un tema de violencia histórica que venimos arrastrando nosotros en el Perú. Y entiendo que es difícil interiorizar en la mente de una persona y hacer una introspección de que por qué se están cometiendo estos crímenes, ¿no? Yo creo que con prevención y, como ustedes muy bien han reclamado, comprometer a todas las entidades del Estado a fin de poder incorporar más centros de emergencia mujer. Esto también creo que muchos de ustedes, no dudo que Alberto lo haya hecho, en las reuniones que hemos tenido con la ministra de la Mujer, se necesitan evidentemente más centros de emergencia mujer, más EDIF, que todo el aparato estatal se ponga a trabajar sobre esta realidad, triste realidad que vivimos en el país. Creo que también hay algo que es fundamental, es sentar en las mesas, porque siempre está ausente, y lo veo porque tú, Alberto, también lo has visto, el tema del Ministerio de Economía nunca está sentado en estos temas. Creo que se tiene que tener presupuestos. Yo he visto en estos 19 meses que estoy acá en el Congreso, cuando me tocó exponer, o ver los 2 veces que hemos visto el tema de presupuesto, el insignificante presupuesto que se asigna. Esto es realmente, porque pueden haber 200 mesas de trabajo de esto, pero el presupuesto nunca aumenta. Nunca está la persona que ve, los econometristas que ven estos temas desde el punto de vista social, no de gasto. Y creo que esto es fundamental. Me decían en Estados Unidos, si no hay una persona que asigne presupuesto, de nada valdrán 200 reuniones. 200 foros si no hay un tema de presupuesto. En el tema de trata de personas es insignificante, es ridículo. Y nosotros trabajamos ahí, y tú lo conoces muy bien, Alberto, porque tú has estado en la Comisión de Justicia. Y creo que tenemos que tomar ya decisiones. Creo que tenemos que comenzar a construir un plan nacional de salud mental, doctor. Esto es fundamental, lo que usted ha expuesto. Para trabajar, ¿qué? Estrategias de prevención de violencia, evitando la reproducción de ciclos de violencia en el agresor que tiene posiblemente una historia mental detrás. Eso para mí es fundamental. Otro tema importante es la revictimización de las mujeres que sufren violencia en el Poder Judicial. El sistema judicial de protección no funciona, desde mi punto de vista, evidentemente, y aquí importa la capacitación a operadores de justicia. Capacitaciones a fiscales y jueces, cómo atender casos de violencia. Para estas capacitaciones es necesario que universidades privadas, coincido con un ponente anterior, cumplan su fin social y puedan implementar programas a través de convenios académicos con la Academia de la Magistratura. No es posible que un fiscal no esté capacitado en las diligencias que deben llevarse a cabo para una efectiva investigación. Y acá me tendría también a hablar el tema de la policía, me tendría a hablar otros temas que lamentablemente son una realidad, pero que nosotros no podemos dar la espalda. Creo que y un día dije algo que algunas personas se molestaron, pero es cierto, ¿no? Hay algunas personas que están en la policía de turismo y no saben hablar inglés. Y esto que parecía un chiste no es un chiste, es una terrible realidad, ¿no? Y creo que tenemos que empezar a hacer cambios fundamentales para que esto pueda realmente involucrar a toda la sociedad en parar este tema de la violencia. Alberto, muchísimas gracias. A todos ustedes les doy las gracias. Y bueno,
estoy para servirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Damos una palabra a Beatriz.